Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, somos de la Facultad de Optometría y el día de hoy vamos a continuar con una entrevista a un súper invitado que su nombre es Alex García acerca del budismo. ¿Cómo estás, Alex? Hola, bien, muchas gracias por tenerme. Vale, entonces vamos a empezar. Bueno, mi nombre es Alejandra, mi compañera es Paula Ruedas. Y yo soy Juan Daniel. Y mi nombre es Carol León. Liz. Bueno, Vale, la primera pregunta que tenemos es ¿qué te inspiró o qué te causó interés en el budismo para, o sea, comenzar a practicarlo? Mm. Bueno, siempre me he sentido atraído a la religión desde chico. Yo fui a una escuela católica, pero honestamente esa no me gustaba mucho y tenía un amigo que la mamá era judía y eso sí me gustaba mucho porque está basado en, pues en el debate, o sea, el entendimiento de las órdenes de Dios está basado en el debate y en el estudio y entonces esa parte intelectual me encantaba. Pero bueno, tampoco hice mucho por ahí hasta que a los 18 años tuve una oportunidad de ir a un centro budista que estaba más o menos cerca de mi casa y ahí inmediatamente me sentí como estar en casa. Era súper familiar para mí y me gustaron, o sea, yo empato con el budismo en dos cosas. Por un lado, me gusta mucho la parte ritual, que es pues bastante compleja, pero todavía más, bueno, más bien ahora que ya ha pasado mucho tiempo, mucho más que antes, lo que me gusta es la parte intelectual, es decir, que no se trata de creer nada, pues porque así es, porque el Buda lo dijo, sino que todo es digno de debate, de ver, bueno, pero aquí, y de hecho, algo que, por ejemplo, en mi experiencia con el cristianismo o el catolicismo, no es así, es que cuando encuentran contradicciones en la Biblia, en el Antiguo Testamento dice esto, pero en el Nuevo Testamento dice tal cosa, generalmente lo que se hace es como obviar esas contradicciones, como que no vean ahí, no existen, no vamos a hablar de eso. Mientras que en el budismo, particularmente de la tradición tibetana, es lo contrario. Se busca dónde están las contradicciones que en el sutra tal dice esto, pero en el sutra tal dice aquello. O que un erudito hizo esa explicación y otro erudito hace otra explicación casi contraria. ¿Por qué? ¿No? Entonces, eso es como algo muy rico porque no es algo dogmático, sino algo que más allá de la creencia, da herramientas para la vida diaria, como para pensarse en la vida diaria y por qué haces lo que haces o por qué reaccionas de tal manera a lo que sea. Entonces, eso es lo que más me atrae del budismo y a quedarme ahí. Vale, la segunda pregunta que tenemos es como ¿cuáles son los principios básicos que te guían en tu vida como budista? A mí en particular, no como el budismo. sí, sí, a ti. Vale, Ok, a mí en particular, bien, pues también conforme ha ido madurando mi experiencia, también ha madurado eso. Entonces, siempre eh, en el budismo de la tradición tibetana, y enfatizo esto porque va a ser muy diferente la experiencia de la tradición coreana, donde también he estado, o de la japonesa, o de la taiwanesa, va a ser muy, muy, muy distinto. Por eso quiero especificar esto.
De la tradición tibetana, hay la idea de que como el propósito de la vida es, o sea, como el objetivo que tenemos es alcanzar la budeidad para beneficiar a todos los seres, porque todos quieren la felicidad igual que uno mismo. Pero, pues para poder realmente beneficiarlos, pues primero tengo que ayudarme a mí mismo, saber cómo hacerlo. Y siempre ha estado esta idea de ser de beneficio a los demás. Y yo la sigo pensando así, creo que ese es pues lo que me conduce en la vida. Sin embargo, también esta respuesta se va madurando. Entonces, hace tal vez 15 años, mi pensamiento de qué quiere decir ser de beneficio para los demás sería más como naif, más pensando como, ay, hay que ser bueno y lo que necesiten y así. Mientras que ahora siento que es casi un requisito, un activismo. O sea, ser activista y estar comprometido con causas sociales y también estar incluso en cosas más cotidianas, por ejemplo, en el tráfico. También tener un compromiso de beneficiar a los demás, querría decir, por ejemplo, no es si veo que alguien está manejando fatal y me echa el coche encima, podría pensar como, ay, no, hay que ser bueno, hay que darle el paso y así, pero no necesariamente. Ahora creo que la respuesta es tal vez ser mucho más colérico y poner un alto y es así de, no señor, este no es su carril y vamos a ver a cómo nos toca porque eso va a tener un impacto a mayor plazo y también va a ser de beneficio no solamente para el sujeto, sino para todos los que estén alrededor porque no los va a atropellar. Entonces, pienso eso, que es súper importante como el compromiso con lo que hacemos, pero que también esto requiere de valentía y de poder, ¿cómo se llama? En inglés se llama uh, uh, walk the walk, talk the talk. Quiere decir que haces lo que dices. Entonces, si tú predicas tal cosa, entonces también sigues lo que estás predicando. Entonces, pienso que eso es mi principio conductor. Y bueno, ya pues hablando de los rituales o las cosas que haces común en tu día a día, ¿cuáles son? Uy, yo hago algo súper sencillo que es en la noche, justo antes de dormir, simplemente son repetir 6 veces una oración, tan tan. Pero lo que podríamos pensar que, que sería si tuviera, bueno, el tiempo y las ganas y las condiciones. Por ejemplo, cuando vivía en India, en algún momento sí ocurría esto, es que en la mañana uno antes de levantarse pone su motivación, ¿no? Como recordando lo precioso de esta vida humana y la gran oportunidad. Entonces voy a utilizar el día de hoy para hacer de beneficio a todos los demás. Y después generalmente habría como oraciones pues más o menos cortitas. Y luego hay una cosa, esta es muy, muy padre que se llama, en tibetano se llama Ngondro. Ngondro quiere decir preliminar o introducción. Y lo que es un entrenamiento, literalmente, para tener como una práctica de meditación más comprometida. Y de lo que se trata es de acumular 100,000 veces varias cosas. Entonces hay 100,000 veces postraciones, que es pues como echarse en el piso. Y 100,000 veces oración de refugio, que es como el compromiso
con la enseñanza budista. Y 100,000 veces la oración de bodhicitta, que es este compromiso de alcanzar la budeidad y demás cosas, ¿no? Entonces, originalmente estas prácticas pues se hacen en retiro, entonces es que están en retiro y todo el santo día están haciendo eso, que es, también lo he hecho y es muy pesado y muy aburrido, pero sobre todo es muy pesado. Am, pero en la vida diaria, como se supone que se hace es, lo llevas el tiempo que sea necesario, no importa, pero es poco a poco seguir con este compromiso, ¿no? Y creo que es algo como mucho más bonito, como refrendar esta idea todos los días, mantenerla fresca y al mismo tiempo buscar que tenga sentido en el día a día, no que sea una cosa ahí esotérica y volando, sino qué significa seguir las enseñanzas de Buda ahora en un contexto occidental. ¿Qué significa, otra vez, el compromiso de la budeidad en el contexto donde vivo, ¿no? Y bueno, sería esas prácticas. Y en la noche igual, las mini oraciones. Y otra cosa que sí hago es, hay una oración antes de cada comida. Absolutamente de todo lo que como y bebo, siempre, bueno, casi siempre me acuerdo, siempre. Y otra vez, no es una cosa así súper elaborada, sino es todo lo que tomas y bebes, lo ofrendas a los budas o a tus maestros o a cosas así. Ya que mencionas el Buda, ¿qué representa para ti y cómo influye en tus decisiones que tomas cada día? ¿Qué representa Buda para mí? Qué interesante. Bueno, podemos pensar en un Buda histórico, del cual pues parece que sí hay bastantes registros históricos y se puede comprobar su existencia. Bueno, por ejemplo, su palacio de Lumbini existe. Pueden ir a visitar donde nació el Buda. Y finalmente es o sea, esta tendría un posicionamiento de que los sutras y tantras que tenemos, pues otra vez, en realidad son tardíos, no es que fueran escritos en el momento en que estaba el Buda. Entonces, y que, bueno, pues siempre podemos sospechar un poco de lo que se dice ahí, pero sí podemos pensar que es algo muy importante, que es un ser humano que a partir de su propia experiencia llegó a ciertas conclusiones sobre la vida y la existencia. Bueno, podemos pensarlo en este sentido abstracto y como esta figura divina que está ahí y otra vez que tiende hacia lo mágico y que sería una especie de Dios, ¿no? Entonces esa parte a mí no me gusta. Y más bien que otra vez en el budismo tibetano se hace muchísimo énfasis y aquí sí es una característica muy específica del budismo tibetano, es que se considera a tu maestro espiritual como el Buda, como que el, como Buda alcanzó la budeidad para beneficiar a todos los seres, entonces siempre los beneficia de la manera más adecuada para las disposiciones mentales de cada persona. Y entonces, ¿qué mayor beneficio que un maestro, un guía espiritual? ¿No? Entonces, se debe considerar al guía espiritual como el Buda y que cada vez que piensas en Buda, piensas en tu guía espiritual, cada vez que piensas en tu guía espiritual, piensas en el Buda. No son como dos cosas separadas, sino es el mismo ser, nada más que muestra un aspecto o muestra otro aspecto. Entonces, trato de hacer eso. He conocido varios maestros, pero diría que bueno, que pocos considero mis guías espirituales
y que hay dos en particular que recuerdo con especial cariño y que sí trato cada vez que pienso en ellos, pienso en el Buda y cada vez que pienso en el Buda, pienso en ellos. Vale, entonces, ¿cuál es la importancia para ti de la meditación en tu práctica budista? Mm, bueno, hay varios tipos de meditación. Hay, lo podemos dividir básicamente en dos. Hay una meditación analítica y una meditación de emplazamiento. Entonces, la meditación analítica es, como su nombre lo dice, de analizar, de que tienes una... ¿Por qué? Una situación y esa la examinas. Por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué debería ayudar a los demás a ser felices, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces podemos pensar, bueno, a ver, primero vamos a partir de si los demás son iguales a mí o no, ¿no? Entonces, a ver, ¿por dónde podemos encontrar algo que sean iguales? Pues podemos pensar que los demás desean la felicidad, ¿no? Y entonces ahora tengo que tratar de demostrar que no desean la felicidad. Pero cuando resulta que no puedes demostrar que no desean la felicidad porque incluso quien se suicida o quien toma decisiones fatales lo hace pensando que eso lo va a mejorar, podemos concluir, sí, sí desean encontrar la felicidad. Y no debes hacer como el repaso de demostrar que no es simplemente quedarse como con este sentimiento que se genera o con esta conclusión e internalizarlo. Ahora, esto teóricamente debería ocurrir, pues ya sabes, en un donde uno está todo tranquilo y sentado y entonces tiene todo... Uy, ajá. Pero, pues en mi vida no ocurre así, pero sí continuamente estoy analizando estas cosas durante el día. Mi entrenamiento en la mañana, tengo muy buena concentración porque ocupo las mismas técnicas que aprendí en el budismo, entonces sí me puedo mantener en mi respiración mientras hago el ejercicio, pero estoy totalmente unipuntual en lo que estoy haciendo o cosas así. Entonces, yo no hago mucha meditación como oficial, pero la parte analítica es así, todo el día. Bueno, no todo el día, pero varias veces al día o generalmente. Vale, esto, ¿cómo se manifiesta la compasión en tu vida como budista? Hmm. La compasión es el deseo de que los demás no sufran y de voy a liberarlos de su sufrimiento. Y esto se manifiesta de varias formas. Entonces, en mi lado más pacífico, pues siempre trato de ser empático con las demás personas, escuchar cómo piensan, sobre todo cuando hay como algún conflicto, ¿no? Cómo toman sus decisiones o tratar de ser flexible, ¿ok? Entonces, esta es una compasión pacífica, pero también hay una compasión más airada, que es, como lo que decía, en el tráfico, sí, honestamente hay un sentimiento de enojo. Pero también hay un sentimiento de compasión en el sentido de, no, perdón, no te voy a dejar hacer eso porque
te estás haciendo mal y vas a hacer mal a los demás. Entonces, perdón, no te me vas a ir en el carril de las bicicletas y yo me voy a encargar de eso. Y me puedo poner como muy intenso o, por ejemplo, en otras cosas, una certificación que estoy tomando y hay ciertas cosas de servicio que son fatales. Entonces, también alzar la voz y decir, esto está mal, esto así no se hace, eso también es tener compasión, pero generalmente se piensa que, ay, compasión, es, ay, sí, qué bueno, ay, pobrecito. Se piensa mucho compasión como sentir lástima o el buenismo. No, 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 no. Compasión no es eso. Compasión es, voy a eliminar el sufrimiento a ver cómo le hago. Entonces, esas son las maneras donde yo encuentro. Y que otra cosa es, como decía al principio, también trabajo de activismo. Entonces, si bien yo no soy un activista que va a los congresos y a marchas y así, pues sí trabajo en una asociación que se encarga de distribuir fondos para asociación, no, para organizaciones de la sociedad civil que trabajan en salud en toda América Latina. Entonces yo también siento que ahí estoy activamente siendo de beneficio. Dale. ¿Y cómo se relaciona el concepto de desapego con tu estilo de vida como budista? Mm, mm, Desapego es muy interesante porque se puede ir quitando todo. Entonces, en unas cosas tengo fácilmente desapego y en otras, pues no tanto. Am, el apego es observar un objeto, encontrarlo agradable, pero no solamente eso, sino hay una exageración de cómo es agradable y a partir de esto, un deseo de, de obtenerlo o de no de separarse del objeto, ¿no? Entonces, objeto también puede ser una persona. Bueno, así que lo contrario a esto, pues eso es desapego. Tengo desapego hacia, por ejemplo, vivir en la India, haberme mudado allá, vivir 6 años allá, pues sí fue un ejercicio de desapego, porque se deja el hogar por completo a todas las personas que conoces, a todos tus amigos, todos tus familiares, el paisaje, la ciudad, las actividades, absolutamente todo y estás en un lugar totalmente distinto y que no tienes idea de nada. Entonces, sí es un ejercicio de, de dejar las cosas, pero estas solamente se pueden dejar si es como abrir la mano. Si lo haces como relajado y siendo también compasivo contigo y teniéndote paciencia, entonces sí ocurre y no es tan difícil. Pero si uno es como muy intenso, no, y tengo que dejar esto, y esto está mal, o por ejemplo, una amiga también budista que lleva mucho tiempo en esto, me impresiona que cuando le pregunto, o sea, no nos vemos mucho, sino ahora está en Australia, pero antes estaba en Londres. Y le preguntaba, oye, ¿cómo estás? Ay, muy bien, tratando de hacer mi práctica, pero ya sabes, con mi apego al chocolate y a dormir y a ver Netflix. Ay, no pasa nada. Ajá, entonces el desapego no es eso, sino es tal vez identificar partes donde puedas aprender a dejar ir, a soltar. Para mí ahora a lo mejor el desapego es soltar un poco, querer siempre tener la razón y como mi postura siempre es la mejor y la más práctica. A lo mejor no siempre tengo que tener la razón, pero entonces poco a poco lo puedo primero necesitar identificar, entonces lo puedo primero identificar y después trabajar con eso y también con las personas
que encuentro que es muy común que aparezcan y desaparezcan personas en nuestra vida. Entonces, pues sí, duele que desaparezcan, pero si uno lo tiene ya puesto como desde el principio de, bueno, puesto que conozco a alguien nuevo, va a llegar un momento donde deje de verlo, entonces lo hace otra vez más manejable porque le quita la sorpresa. Entonces es como, pues ya sabíamos, ¿no? Y a partir de eso hay más espacio donde pues dejar fluir las cosas. Dale, y la última pregunta. ¿Para qué o por qué es importante la naturaleza en el budismo? Hmm, la, es, a ver, hay diferentes maneras de abordarlo. Primero, pues podríamos abordarlo desde un punto de vista muy práctico, y es que la naturaleza, pues es el sustento de de toda la vida y de todos los seres vivos, ¿no? Entonces, si hay como lo está viendo, un desequilibrio cada vez mayor en la naturaleza, pues cada vez pasan más catástrofes naturales y cada vez pues están más difícil simplemente sobrevivir, ¿no? Entonces podemos verlo en ese sentido muy práctico y muy básico. Pero pensándolo en un sentido, ahora sí, un poquito más esotérico, podríamos partir de la idea de que también nuestra realidad se crea a partir de nuestra mente, ¿no? Y hay pues no es un dicho, pero, ¿cómo decirlo? Pues una máxima, una idea, que dice, el samsara y el nirvana son del mismo sabor. Ajá, suena súper oscuro esto. ¿Qué quiere decir? El samsara es este ciclo de existencia donde no tenemos libertad, donde estamos sujetos a la muerte, sujetos a las enfermedades, al sufrimiento. Y el nirvana es justamente el estado de budeidad, de la pureza mental, etcétera. Cuando dice que son de un mismo sabor, quiere decir que no son distintos, que no es como, aquí está el samsara y aquí está el nirvana como dos entidades diferentes, sino que es nuestra mente la que crea el samsara y la que crea el nirvana. Por lo tanto, podríamos concebir a la naturaleza también como un destello del nirvana, en el sentido de que nirvana lo podemos pensar como una tierra pura. Ujú. Y entonces, si pensamos a la naturaleza como esta tierra pura en donde ya vivimos y a la que apreciamos y cuidamos, entonces también estamos creando una tierra pura en la tierra. Ajá. Un terreno puro en esta tierra, y que otra vez el bienestar de todos no es algo que esté allá, quién sabe dónde, es algo que puede pasar ahora, pero que no ocurre debido a la ignorancia. Entonces, por ejemplo, toda la deforestación y toda la explotación que se hace, pues parte de la codicia, ¿no? Generalmente de sacar recursos naturales o de contaminarlos y no pasa nada. Pero esto surge de la ignorancia. Entonces, sí, hay una maldad ahí, pero la maldad viene de la ignorancia, de que pues no saben, de que no hay una visión a largo plazo. Entonces, el cuidado de la naturaleza pues también de alguna manera está yendo en contra
de la ignorancia que supondría descuidar. Bueno, Alex, muchas gracias por prestarnos tu tiempo. Estamos muy agradecidas y esto fue todo.